Vamos a ver si podemos ahora. Ahora vais entrando, a ver si ahora se escucha bien. Qué pena que hayamos tenido que cortar la transmisión, pero es que por lo visto se escuchaba a doble. Lo siento, chicas, que hayáis tenido que salir y volver a entrar otra vez. Lo siento un montón, pero ya sabéis que son las cosas del querer y las cosas del directo también. Veo que vais entrando otra vez. Gracias, gracias, gracias. Vamos a por ello. Venga, sí, vamos a por ello. Voy a intentar yo, Leticia, voy a ser yo la que te da la entrada, ¿vale? En vez de que me pidas tú entrar, voy a entrar, voy a meterte yo. Lo que pasa es que no sé si meterte desde Padres Formados o desde Educar Sin Miedo. Tú me dices. Es que claro, esto de tener dos casas, Leticia, es que no puede ser con dos casas. Yo solo tengo una. Bueno, no, mentira, tengo dos, que luego tengo la otra privada. A ver, vamos a ver. Bueno, me estás pidiendo si no te invito yo. Desde Educar, sí, sí, vale, vale. Venga, vamos allá. A Perfecto. ver, ¿Qué tal ahora? ¿Cómo se oye? ¿Bien? yo, yo bien, yo te escucho bien todo el Vale, tiempo. los demás, ¿qué decís? Yo me parece que ahora se escucha un poco mejor. No sé qué me Sí. parece, porque siempre estudiando gracias a la tecnología. A ver. Ahí, con los auriculares. Ay, esto es una maravilla, ¿verdad? Bien, vamos a celebrarlo. Hay que ¡Ah, celebrar las dices que cosas bien! pequeñas. Venga, ¡Wow! venga, Genial. Nada, venga, empezamos de cero. O sea, venga, esto me imagino que empieza a contar ya de cero, ¿no? venga, sí, empecemos. Cuando Bueno, quieras. vamos a Sí, empezar por la pregunta que te he hecho, que al final no me la has contestado. sí, no te la he contestado. Que es Sí. eso, que a qué, bueno, que qué haces, que a qué te dedicas, por qué estás aquí, por qué te he Bien, invitado. bien, brevemente, porque no sé si es lo que más le puede interesar a la gente, pero yo a mí me encanta hablar de mi proyecto, por supuesto que sí. Padres Formados nació hace como 10 años, en 2010. Nació de mi propia necesidad como madre, porque yo era la primera en experimentar mis propias frustraciones. Yo venía de estar trabajando en centros de menores en Guatemala, donde me vi muy jovencita logrando grandes cosas que a día de hoy digo, jo, cuando una es joven también que la inexperiencia y también la inconsciencia le lleva a hacer cosas que si las piensas un poquito no las harías. Y esto tiene una explicación, ahora la sé, porque el prefrontal del adolescente hasta los 24 años no se desarrolla, con lo cual tendemos a hacer cosas arriesgadas, tanto para bien o para mal, tanto para poner en riesgo tu vida y la de los demás, cuando hay gente que coge el coche habiendo bebido, sabiendo que sus padres le han educado Claro. en la responsabilidad, pero es un momento difícil para el joven. Y luego hay quien se va por otro lado también a reivindicar causas sociales, o sea, ahí están las dos vertientes del joven y para mí pues la parte social siempre fue muy importante, quizás porque la mamé en casa, quién sabe. La cuestión es que yo me había visto haciendo cosas para aquella edad, no sé, muy arriesgadas, y de repente fui madre y no podía con un niño de 2 años y medio. Y era muy frustrante, porque yo me había visto resolviendo, generando, haciendo, yo, sin descanso, siempre con ganas, con ilusión, y un bebé estaba pudiendo conmigo, eso era frustrante total. Entonces dije, bueno, yo que estudio una carrera, si no me sirve para educar a un hijo, por lo menos que me sirva para reciclarme, para ser Mm. autodidacta, para buscar. Y lógicamente tuve que buscar lo que la universidad no me había dado, me lo tenía que dar la Universidad de la Vida. Y yo tenía un gran maestro que era mi hijo y yo era una gran alumna porque no he parado de aprender. Y cada día es un aprendizaje, eso lo sabemos todas las que hemos experimentado la maternidad. No sé si aquí papás, si la mayoría son mamás, pero esa es la Creo que realidad. sí. Pues La verdad es que entonces me voy a dirigir a vosotras. sí, sí, no, te aplaudo totalmente porque sí que es verdad que muchas veces, bueno, o sea, a mí me ha pasado también lo mismo. Yo estudié una carrera universitaria, trabajo con adolescentes desde hace ya más de 10 años y resulta que yo también me vi un día, yo tengo dos hijos, y yo veía que todas las herramientas que utilizaba en mis aulas, cuando llegaba a casa, totalmente quedaban anuladas. Entonces, Sí, claro, a mí también todo aquello es verdad que me llevó a investigar por qué me estaba sucediendo aquello,
hasta que llegué a la conclusión de que, claro, cuando tú tienes un hijo, todo lo que pasa o todo lo que se crea alrededor de un hijo ya es algo personal, empezando por el vínculo que se crea, ese vínculo simbiótico entre la criatura que está creciendo dentro de ti, ¿no? Que se crea un vínculo y una conexión profundamente personal, y entonces, claro, eso es lo que nos hace que reaccionemos de otra manera completamente diferente a la que podemos reaccionar delante del hijo de otro, o de un sobrino, o de unos alumnos, o de otros niños de otro lado, ¿verdad? Todo esto Cierto. está tan conectado con lo que nosotras hemos aprendido, hemos mamado también en nuestra infancia, ¿verdad? Luego hablaremos un Sí, poquito de sí, esto. sí, sí. Sí, cuando eres madre naces tú, no nace tu hijo, naces Eso tú. es, eso es. Entonces es un conocerte y un descubrirte y sobre todo experimentar muchas frustraciones porque empiezas a conocer una parte de ti que hasta ese momento no había Eso. aparecido y dices, pues no sé si me gusta mucho esto que sale de aquí, ¿no? Esto de que hay que sacar la mejor versión de una misma, a ver cómo se hace eso porque convivir con esta señora no sé si me hace mucha gracia, ¿no? No, Esa es no, la es que realidad. es otra identidad completamente distinta. Es verdad que cuando antes de ser madres, pues hemos sido jóvenes, dicharacheras, divertidas, hemos hecho locuras, nos lo hemos pasado muy bien, nos hemos echado una, dos, tres parejas, las que hayan sido necesarias hasta encontrar al padre de tus hijos o no, pero es verdad que en el momento en el que el primer día que ves la cara a esa criatura que en un primer momento para ti es un extraño que acaba de llegar a tu vida y que dices, pero ¿quién es esta personita que ha entrado, que va a cambiar todo mi mundo? En ese momento de repente tu identidad es como que se cae, se viene abajo, se muere y nace una nueva identidad de madre que es un poco también lo que nos hace tambalearnos muchas veces en nuestras propias sensaciones y nuestros propios sentimientos, que estamos perdidas, porque no hay un manual, ¿verdad? No hay un manual para Claro, ser madre y estamos claro. totalmente perdidas. Mm. Sí, pues desde esa sensación que yo también experimentaba, lo que pasa es que a mí me la sacó un bebé de 2 años que aún era más frustrante porque no puede ser que siendo tan pequeño realmente pueda conmigo, ¿no? O yo no pueda con la situación. Eso me llevó a buscar y a crear lo que es el proyecto de Padres Formados con la idea de que dentro de padres entráramos padres y madres. La idea era un plural, porque aunque éramos mujeres en su inicio y hemos continuado muchas mujeres, es un espacio para ambos, para padres y para madres. Entonces tenía que ser recogiendo a los dos progenitores. Y el proyecto fue dar prioridad a la formación de padre y de madre. Por eso Padres Formados, Hijos Educados es el título de mi libro, porque es el orden lo que quiero resaltar, ¿no? Un hijo Sí. educado, que es lo que tú deseas, lo vas a tener como consecuencia o como resultado de un trabajo previo tuyo. Que yo entiendo que no es Mm. fácil porque yo te pongo un ejemplo a la inversa. Yo puedo ir a la médica y me puede decir, bueno, para que estés bien no tienes que fumar, tienes que comer saludable, no azúcares, no tal. Y todo eso que está muy bien, pero lo tengo que hacer yo. Si yo llevo unos hábitos totalmente contrarios, me va a resultar un esfuerzo muy grande aunque el resultado sea bueno. Entonces, muchas veces la Ujú. educación o la formación de padres es eso, es todo esto te conviene. Pero claro, para llevarlo Ujú. a cabo tienes que romper con ciertas creencias, con ciertas ideas y el esfuerzo tienes que hacer tú. Por eso a mí no me gusta nunca decir lo que hay que hacer. O sea, es curioso porque los papás y las mamás que me conocen suelen decir, cuando me hacen una pregunta, directamente se contestan. Me hacen la pregunta y luego me dicen, bueno, ya sé que no me la vas a contestar, pero por lo menos Ya te dame una conocí, idea. ya te conocí. Claro, a Sí. ver, no te voy a contestar a una pregunta tipo test, ¿no? Un tipo test que es A, B o C. Es que No no te voy a se decir, puede, no eso se es, puede. eso No es. sería ni Pero no te voy a dejar siquiera sola. legal. Sí, 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 Claro, no, es que exactamente. no. Pero no te voy a dejar sola, te voy a ayudar a que tú encuentres y además que te sientas con la fortaleza, con la seguridad para tomar una decisión aunque te equivoques. Porque aunque te equivoques, eso será parte de tu aprendizaje, de tu proceso, ¿no? Y de ahí surge Educación Miedo, que eso ya nació hace como 2 años, de la Ajá. necesidad de acercar a las familias lo que es la ciencia, porque la educación emocional y o la parentalidad positiva ya tiene mucho respaldo científico y pues bueno, el que siga diciendo que un cachete a tiempo es muy efectivo, tiene razón, es muy efectivo, pero no es Bueno, a corto afectivo. plazo lo es. Claro, A sí, 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 corto sí, plazo es efectivo. es efectivo, pero no es afectivo.
Entonces, claro, si tú Sí, sí. buscas lo efectivo, entonces, pues lógicamente entiendo que tú recurras a esas técnicas que no son técnicas educativas, son técnicas de modificación de conducta y son muy efectivas, pero no son afectivas. Entonces, según lo que tú quieras, entonces cada vez hay menos padres o madres que defienden esas estrategias o esas técnicas o herramientas. Bueno, vale. Pero lo cierto es que la educación emocional es muy amplia y nos da muchas ideas, sugerencias, estrategias, y todo eso hay que acercarlo a las familias. Las familias no quieren ciencia, no quieren entender las cosas, confían en ti. Saben que si tú se lo dices es porque está respaldado. Quieren llevarlo a la práctica. A ver, dime tú, en la mañana cuando mi hijo no se quiere vestir, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces, aunque no va a ser tipo test la respuesta que te vayamos a dar, sí que te vamos a ayudar a Ya. entender qué es lo que pasa en la mañana, qué respuesta necesita ese menor para madurar, qué te está pasando a ti. Yo soy la primera que estoy continuamente analizando mis emociones, cómo somatizo, cómo me estimula un comportamiento, otro comportamiento. Bueno, eso es un poco lo que trabajamos con la campaña Educar sin Miedo, que es sensibilizar a través de las redes sociales, sensibilizar sin ninguna barrera. Porque además, ni barrera ideológica, ni política, ni cultural, ni territorial. Incluso hay ideas que hasta el idioma las puede traspasar porque el amor es universal. Bueno, básicamente te he hablado de Padres Formados y de Educar sin Miedo, que son dos proyectos de sensibilización y de formación de padres y madres por el tema que nos toca tratar hoy, ¿no? El decir castigo, no castigo, si no castigo, ¿qué hago? Premio, no premio, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, mira, que hay una mamá, porque bueno, yo llevo sobre todo el tema de la adolescencia, ¿no? Y hay una madre que nos está diciendo que cuando tú educas a tu hijo, yo he dicho muchas veces que la palabra educar no me gusta demasiado, ¿vale? Prefiero utilizar la palabra enseñar o acompañar, pero bueno, vamos a utilizarla. Eh, Cuando tú educas a tu hijo pequeño de la manera correcta y no de la manera que nos han enseñado a través de los castigos y de la recompensa, ¿no? Que es lo que vamos a hablar hoy, ¿qué pasa luego cuando llega la adolescencia? Es verdad que la adolescencia y la niñez son dos mundos completamente diferentes, porque en la niñez el niño admira mucho a sus padres, hacen lo que les dicen, están aprendiendo y son esponjas de lo que sus padres les están transmitiendo, pero cuando ese niño llega a la adolescencia y va a pasar a ser adulto, ahí es cuando el niño empieza a darse cuenta, o el adolescente empieza a darse cuenta, de que los adultos no somos perfectos, cometemos errores y que también nos equivocamos. Y de ahí luego viene el tema de las rebeldías, de por qué no me hace caso, no me escucha, me habla fatal, pega portazos en las paredes. Entonces, ¿qué pasa? Que la adolescencia, en la adolescencia nosotros ya no podemos educar. En la adolescencia tenemos que dejar ir, tenemos que dejar ya Soltar. bueno, tenemos que ir Sí. soltando, que esa personita vaya descubriendo por sí sola cuáles son las cosas que le viene bien y lo que no le viene bien. Y por mucho que suframos sus caídas y por mucho que nos duelan los errores que cometen y por mucho que nos entristezca verles frustrados, tenemos que apartarnos y dejarles que vivan esas emociones, que las sientan, porque si tú a una persona no le permites sentir lo que es la frustración, el día de mañana, entonces, cuando tú no estés ahí, ¿cómo lo va a llevar? Tienes Claro. que dejarle desde la niñez y desde la adolescencia, por mucho que a ti te duela, tienes que dejarle que se encierre en su habitación, que llore, que patalee, que se enfade contigo. Hay que permitírselo y es muy duro, por eso dice por aquí alguna madre que qué hacemos luego cuando llegan a la adolescencia, pues es muy duro decir esto y dejar soltar, pero es que no queda otro remedio. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Sí, Leticia. sí, a mí me gusta cómo cada una vamos encontrando las palabras para expresar ideas que valgan con nosotras, ¿no? Porque hay dos ideas que tú has explicado que yo las digo de una forma diferente, pero viene a ser la misma idea, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, del duelo, ¿no? Cuando tú tienes un hijo preadolescente y yo a partir de 6 años ya te invito a que pienses en hijo preadolescente, porque pasa al niño de admirar al padre y a querer estar con él, a decirle, no quiero, hazlo tú, ¿no? Entonces hay que hacer un duelo
de despedida de ese niño bonito, de esa foto que llevas en tu cartera, que tan bonito que es, y de repente te contesta, ¿no? Se revela, se frustra ante tus pautas, y hay que hacer un duelo, hay que hacer una despedida, hay que despedir al niño, al bebé, hay que decirle adiós y hay que decirle bienvenido a ese ser nuevo, que es la idea que tú has transmitido. A mí me gusta explicarlo con el duelo, ¿no? Que hay que hacer un duelo. Duelo totalmente. Y luego hay otra idea que has dicho, que lo de no me gusta la palabra educar. Entiendo perfectamente lo que quieres decir, te gusta más enseñar. Claro, sin embargo, yo como no soy maestra, entonces lo de enseñar como que lo relaciono con la educación formal, ¿no? Entonces a mí me gusta decir, no educamos, sino que facilitamos que ellos aprendan. Entonces viene a ser la misma idea, ¿no? Yo te voy a proporcionar mi autorregulación emocional para que tú te corregules conmigo. Te voy a proporcionar unas ciertas conversaciones, te voy a proporcionar información, te voy a contener muchas veces para que tú aprendas, porque al fin y al cabo la finalidad de la educación es que el cerebro madure, y hasta los 24 años tiene que estar madurando. Entonces es como que yo no te voy a abandonar hasta tus 24 años, ¿sí? Y para que tú puedas hacer los aprendizajes que necesites en cada etapa. Entonces vienen a ser dos ideas muy parecidas que cada una hemos ido como buscando las palabras para poder transmitir esa esencia, ¿no? Y eso es fabuloso. Claro. Sí, porque al final es lo que hemos dicho, cada uno sabe cómo ha vivido su niñez, cómo ha vivido su infancia, cómo le han educado a sus padres. Seguramente los tuyos no te han educado de la misma manera que los míos. Cada persona somos diferentes en nuestro interior, entonces lo que tú has dicho antes son palabras muy sabias. No podemos dar una norma concreta para educar a los hijos cuando me gritan, cuando se encierran, cuando patalean. No hay una fórmula, una única fórmula para solucionar estas situaciones. Lo que sí podemos hacer es un poco mirarnos a nosotras por dentro, qué es lo que está provocando que yo me sienta así cuando mi hijo reacciona de esta manera. ¿Por qué me pongo nerviosa? ¿Por qué no sé controlarme? ¿Por qué no sé responder de otra forma? ¿No? Que luego muchas veces nos vamos a la cama con la sensación de, ay, no lo he hecho bien, no lo podía haber hecho de otra manera. Entonces, como tú bien has dicho, no podemos dar una única respuesta a este tema. Cada uno tiene que buscarse las respuestas dentro de sí misma. Lo que nosotras podemos hacer, corrígeme si me equivoco, es guiar un poco por ese camino del autoconocimiento, del saber de analizar cómo me han educado a mí y qué errores cometieron mis padres conmigo, por supuesto, sin juzgar, porque ellos lo hicieron lo mejor que supieron probablemente, pero ahora que tenemos estas herramientas y podemos intentar cambiar ciertas cosas, pues podemos quizás, lo que tú dices, pues ayudar un poquito a seguir ese camino de la conciencia y de conocer cada uno su identidad y responder de otra manera, por lo menos. Antes leías un comentario de alguna persona que está en el directo de qué hacemos cuando llega la adolescencia. Ante este comentario me gustaría decir que no es que hacemos cuando llega la adolescencia como si empezara una etapa diferente, porque hasta los 24 años, como decimos, hay que estar aportándole a ese cerebro ciertos, digamos, contenidos, ciertas respuestas para que vaya madurando, con lo cual es un continuo. Si lo vemos como un continuo, simplemente nos centraremos en qué me falta a mí, que mi hijo ahora tiene 13, 14, 15, los años que sea, y soy yo la que me veo con dificultad para responder ante, como el otro día hacíamos un directo con la siguiente frase, ¿no? Te odio, eres la peor madre del mundo, ojalá te mueras, punto, ¿no? O sea, esto es el bombazo. Y el siguiente directo que vamos a hacer va a abordar el tema de por qué detrás de un te odio mamá no puede ir un te quiero hija, ¿no? Que esto, o sea, quiero dejar ahí la reflexión, porque muchas veces detrás de un te odio mamá somos incapaces de validar la emoción que hay detrás de esa conducta, y respondemos con cierta ironía, sin reconocer o validar, sin dar valor a lo que nos están transmitiendo. Entonces, de ahí un poco el por qué detrás de un te odio mamá no puede ir un te quiero, que ya habrá momento para expresarnos el cariño, pero desde luego ese no es el momento, hay que separar. Claro. Pero a lo que decía, la educación o la enseñanza, como cada uno lo quiera entender, es un continuo. Y se trata de saber que yo cada cierto tiempo le tengo que ir aportando a mi hijo o a mi hija una serie de piezas para que con eso vaya nutriendo
nutriéndose y vaya madurando. Si yo me veo con dificultad para responder a un adolescente, no es él quien está cambiando. O sea, él tiene que estar cambiando. O sea, no es una novedad que Sí, esté sí, cambiando. sí, Es lo que tiene eso que está ser. claro. Soy yo la que o no he hecho el duelo a tiempo o realmente esa etapa adolescente me conecta con la que yo viví y estoy continuamente reviviendo emociones que todavía no las he trabajado, las tengo enterradas y están Mm, despertando ahora. ¿Quién mm. sabe lo que te mueve tu hijo? Pero lo que sí te diré con respecto a los castigos, si quieres, para que vayamos un poco entrando en materia y poder responder al tema que nos ocupa hoy, no es que no haya que castigar, como un principio educativo, porque eso es algo que cada uno lo tiene que decidir, sino que simplemente para obtener el resultado que deseamos, que es, por ejemplo, que haya un vínculo afectivo entre madre e hijo, que haya una cierta relación de confianza, una comunicación positiva, asertiva, una cierta, digamos, confianza para poder hablar de ciertas cosas, para que eso se dé, que es el resultado, simplemente el castigo no te aporta nada. Es decir, el castigo no te va a llevar a ese resultado, no te va a encaminar a eso que estás buscando. Con lo cual, de primeras, no es que no haya que castigar o que castigar esté mal o sea malo, es que no lo necesitas para el No, resultado que es estás que, buscando. claro, te puede dar el resultado momentáneo de he conseguido que mi hija no salga, o he conseguido que mi hijo no se conecte a Internet, o he conseguido que mi hijo se ponga a estudiar, pero es algo momentáneo, pero esto no está enseñando nada a nuestros hijos al Claro, final. claro, por eso cada uno tiene que hacerse la reflexión o la pregunta, ¿qué es en realidad, qué es lo que yo quiero? ¿Que mi hijo me Ujú. obedezca? Pues entonces yo a veces digo, si tú quieres que tu hijo te obedezca, utiliza una estrategia que active su amígdala, porque la amígdala al final, que es el centro de las emociones, se activa con el miedo y nos convertimos en robot. De repente el Eso es. niño se bloquea y obedece continuamente no al padre o a la madre porque crea que tienen razón, sino por miedo a perder algo Quieto. o porque están activados. Entonces, bueno, Mm. si tú quieres una obediencia inmediata, no tienes más que activar con el miedo la amígdala de tu hijo, pero eso no es lo que quieres, yo creo, o los que estamos aquí desde luego no lo queremos. Entonces, el tema es que mientras tú, madre o padre, sigas encontrando en el castigo cierta utilidad o sigas encontrando cierto beneficio, porque en momentos puntuales te da cierto poder o cierto control, para ti va a ser muy difícil renunciar a castigar, porque el castigo no es te quito la tele, el castigo es toda decisión que yo tomo desde una emoción no regulada. El Eso castigo es. puede ser el silencio. El castigo puede ser pegarte toda la tarde sin hablar a tu hijo porque tú consideras que te ha decepcionado, porque ha hecho lo que le has dicho que no haga y entonces de repente estás tan molesta. ¿Pero por qué? Porque te ha desacreditado, según tú, que le dejas de hablar toda la tarde. Eso es peor Ujú. que quitar la tele. Por eso, no, cuando hablamos de los castigos, no podemos decir, no hay que castigar, prohibido castigar, porque hay gente que solo sabe hacer eso. Sí, Pero a veces, si ponemos en balanza, prefiero a alguien que castiga puntualmente, con cierto equilibrio, con cierta medida, que no traspasa los límites, que mide un poco la situación y no va más allá y es un daño insignificante, que alguien que dice, no, no, yo no castigo, pero sin embargo no soy consciente que si dejando de hablar a mi hijo durante toda una tarde, por no ser consciente de cómo yo estoy viviendo algo, eso sí que es un verdadero castigo. Sí, entonces, por eso digo, es más importante que tú te veas en un espejo cuando estás haciendo algo, cuando estás castigando a tu hijo. Mírate en un espejo y con cierta distancia, ¿te gusta lo que ves? Si tu jefe o tu jefa te tiene que reprender por un error que has tenido, supongamos, y se dirige a ti de esa manera, tú vas a recursos humanos a poner una reclamación, perdona, ¿quién es usted para hablarme a mí así, no? Es algo así, ¿no? Pues si nuestros hijos tuvieran el derecho de poner reclamaciones por las formas, pues en más de una ocasión tendríamos que ir y reconocer que efectivamente en las formas nos hemos equivocado, en el fondo quizás no, y eso es de lo que tenemos que hablar. Esa es un poco claro. mi aportación. Claro, yo me gustaría poner un ejemplo en todo esto porque no quiero tampoco que se entienda lo que tú has dicho, que es que no hay que castigar. Es verdad que la palabra castigo suena un poco fuerte, ¿no? Pero yo voy a poneros un ejemplo claro de lo que un caso concreto, por ejemplo, que se puede dar en muchas casas, que es el hecho de que tenemos a los hijos todo el día enganchados al móvil o a la Play o a Internet, lo que sea, ¿no? Entonces, yo lo que hago normalmente, no sé si va a servir a alguien, yo lo cuento aquí,
lo que hago normalmente es, primero, ser consciente de lo que está pasando y es que mi hija, por ejemplo, está utilizando el móvil más horas de las que debería, ¿no? Y que aparte, pues tiene que hacer deberes, tiene que estudiar o tiene que hacer otras cosas, me da igual lo que sea. Entonces yo como madre que cuido de ella, que miro por su bienestar y porque ella muchas veces no se da cuenta de que está demasiadas horas, no por nada, es que hay veces que es verdad que es que no se dan cuenta, no es que sea algo personal, simplemente que es que no se dan cuenta. Entonces, en vez de coger y decir, es que llevas todo el día con el móvil, es que ya está bien, es que te lo voy a quitar, me lo voy a llevar y no vas a volver a verlo en todo el día. Pues yo lo que hago en ese momento es acercarme a ella, decirle, oye, llevas 2 horas seguidas con el móvil, yo creo que esto no es bueno para tus ojos, te estás haciendo daño, estás perdiéndote a hacer otras cosas, estás perdiéndote pasar un buen rato con tu hermano o el hacer deberes. Si no te importa me temo que voy a tener que coger el móvil, me lo voy a llevar un ratito para que estés sin el móvil y así tú puedas hacer otra serie de cosas. Es decir, pero hablar siempre desde la conciencia, es decir, no quiere decir que ya no le quitemos el móvil a nuestros hijos, sí que se lo podemos quitar, pero como tú bien has dicho, si en el momento en que yo le digo a mi hija, oye, voy a llevarme el móvil porque yo veo que llevas demasiadas horas con él y no quiero que te dañes la vista o no quiero que te pierdas otras cosas a lo largo del día, en ese momento si yo cojo y me miro al espejo, estoy viendo a una madre que está cuidando de su hija de la mejor manera posible, sin estar pegando gritos, sin ponerme roja de los nervios y sin llegar a estresarme. Entonces, claro, lo que quiero aclarar es eso, que no es que no tomemos acción ante algo que estamos viendo que es perjudicial para nuestros hijos, que esto es lo que digo muchas veces. Hay que diferenciar entre reaccionar y tomar acción. Reaccionar son milésimas de segundos y cuando reaccionamos desde ese daño interior que llevamos dentro, como tú bien has dicho. Pero cuando tomamos acción sobre algo, lo hacemos con conciencia, sabiendo que nos estamos dirigiendo a otra persona, que tenemos que modular el tono, hablarle bien. Y entonces, de esa manera, vemos que podemos tomar acción con nuestros hijos sin llegar a ponernos tan nerviosos. Sí, tú estarías hablando de lo que hago antes de que un posible conflicto surja, estás hablando de, pues, del diálogo, la comunicación, el ponerte de acuerdo con tu hija y esperando que ella lo entienda, responda, pero pongamos, por utilizar este ejemplo, pongamos el ejemplo de que pues no le parece, le pillas en un momento en el que está justo con unas amigas o está jugando al móvil y en ese momento, por muy buenas intenciones que tú tengas y por muy bueno que sea para ella dejar el móvil, en ese momento su nivel de ansiedad es muy alto y entonces realmente está viviendo un enganche al momento puntual y entonces no le va a parecer. Puedes encontrar... Vale, pues te digo lo que hago. Te digo lo que hago en este momento, ¿vale? Pues alguna madre lo quiere saber. En este momento le pregunto, porque a lo mejor es verdad que está manteniendo una conversación interesante con sus amigas, igual que yo, si estoy hablando con mis amigas, tampoco quiero dejarlo en ese momento. Pues en ese momento lo que hago le pregunto, bueno, ¿cuánto tiempo más necesitas o crees que necesitas estar con ellas? Pues media hora, vale, pues en media hora, entonces llegamos a ese acuerdo las dos por ambas partes, en que dentro de media hora, cuando hayas terminado tu conversación, el móvil me lo llevo. Y se soluciona, te aseguro que se soluciona, es decir, es verdad que a lo mejor en ese momento le pillas haciendo algo importante y no puedes coger y quitarle el móvil sin más, entonces pregúntale, oye, vale, ¿cuánto tiempo crees que necesitas? ¿15 minutos, 20, media hora? Vale, pues te doy este tiempo, pero después ya guardamos el móvil y en las 3 próximas horas lo dejamos, ¿vale? Y yo te aseguro que a mí esto me funciona y a otras madres que también se lo he aconsejado, mira, por aquí tenemos a Eva que también dice que lo hace y a nosotras nos funciona. No sé si tú tienes también otra manera de hacerlo. No tanto otra manera de hacerlo, sino porque nos podamos poner en la situación de diferentes tipos de relación de padres y madres, ¿no? En tu caso, yo entiendo que si tú habitualmente en los años anteriores, digamos desde que han sido pequeñitos, les has acostumbrado al diálogo, les has acostumbrado a que se expresen o, bueno,
qué digamos, va, muy vamos a horrorosa, utilizar el terrible. ejemplo ampliamente. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos el trabajo hecho anterior Sí, o nos sí, me acompaña un vale, temperamento fácil, porque el temperamento es genético vale, y hay niños y niñas que responden muy bien por el temperamento. O quizás ella en realidad no tiene ningún problema en dejarlo. Es decir, vamos a ponernos en situación. vale, Bueno, pues el vale, diálogo realmente te ha ayudado a ponerte de acuerdo con ella no ha mostrado oposición, se ha puesto de acuerdo contigo y todo muy bien. Ahí vale. no hemos necesitado recurrir al castigo simplemente porque no se ha generado un conflicto. El Ujú, conflicto ujú. no se ha generado porque tú simplemente lo has podido resolver poniéndote de acuerdo con ella. Ahora, vamos a la situación porque habrá madres aquí que Límite, digan, situación uy, a límite. ver que me diga cómo lo hace porque yo también lo hago y no me funciona. Vale, pues Vale, entonces vale. supongamos que tenemos un temperamento diferente, un temperamento que decimos, temperamento difícil, no porque sea malo, sino porque tienen dificultad para adaptarse a los cambios. Y temperamento fácil no porque sea bueno, sino porque se adaptan fácilmente a los cambios. El ejemplo es muy sencillo. Un niño y una niña que está en una cafetería pintando mientras su madre se pega toda la tarde, o su padre hablando con otros adultos, le acompaña un temperamento fácil. No tiene necesidad de moverse ni de salir, sino que se entretiene fácilmente. Eso es gracias al temperamento, no gracias a que esté bien educado. Lo digo Hombre, porque hay claro, veces que dicen los claro, padres, claro, ¿qué hacen claro. para que el niño no les dé guerra? No, no, los niños tienen que dar guerra, pero ese niño en concreto no demanda más movimiento. A lo que voy, imagínate que tenemos un adolescente que no tiene ni una buena comunicación con sus padres, tiene un temperamento más fuerte y en cuanto le dicen guarda el móvil, realmente se activa su amígdala porque lo percibe como una amenaza y se Ujú, enfrenta a sus padres. ujú. Aquí es el momento de decir, bueno, yo el diálogo ya no lo puedo utilizar porque por mucho que yo le diga te lo voy a guardar, es por tu bien, no me responde y se me enfrenta y se genera una situación violenta. Y entonces aquí podríamos hablar de castigo o consecuencia para que Ujú. tu ejemplo nos sirve para aquellos padres y madres que tienen una buena relación, una comunicación abierta y además les acompaña un temperamento fácil y ahora tenemos que ponernos en el lugar de los padres y madres que no tienen esa relación con sus hijos y que además los hijos tienen un temperamento más fuerte. Bueno, pues el castigo sería toda decisión que yo tomo, la que sea, desde una emoción no regulada. Es decir, tú imagínate que le digo que por favor deje el móvil y estoy esperando a que lo deje, pero mientras lo deja estoy nerviosa porque no lo deja y me estoy impacientando porque quiero que lo deje y no lo deje. Y entonces soy amable, soy paciente, le hablo con cariño, pero reprimo Ya. mi emoción. Y llega un momento que a mí no hace caso y me empiezo a poner aquí unos dientecillos que me lo voy a comer porque, fíjate, este gesto es de animal. Un animal rabioso que se va a comer todo lo que tenga delante. La mandíbula aprieta, los puños cerrados. Estamos en tensión y estamos como esperando a que ponga de su parte porque no es tan difícil lo que le estoy queriendo decir, que soy una mujer que me esfuerzo por ser amable. Pues no, Pero ¡pum!, no lo salta hace. la piedra. Eso. Mm, Y mm. entonces, si decimos, bueno, pero ¿le castigamos o no le castigamos? No respondemos a esa pregunta tipo test, sino que tú eres consciente desde qué emoción le vas a quitar el móvil, porque eres capaz de lanzarte sobre él y con cierta agresividad, usando la fuerza, quitárselo y ha habido gente que hasta en forcejeos se ha caído y se ha roto. Sí, sí, es Entonces, verdad. realmente tú tienes que tomar una decisión, tienes que, ¿no? Como decías tú, eh, tomar acción, ¿no? Sí, Mm, pero ¿cómo estás? ¿Desde qué emoción? Y cuando mm, hablamos de consecuencia, la consecuencia simplemente es darle a ese menor la oportunidad de restituir un daño. Tú imagínate que lleva toda la tarde perdiendo el tiempo literalmente, no ha invertido tiempo en estudio y tú no has conseguido a las buenas, tampoco a las ujú, malas, que realmente por propia voluntad lo haga, porque a lo mejor ha dejado el móvil pero no se ha puesto a estudiar. Cuando hablamos ujú. de consecuencia lógica, es que hagan algo para reparar el daño. Y a veces reparar el daño puede ser tener que repetir el examen porque lo has suspendido. Y dices, Claro, "Ay, yo no claro. quería eso. Ya, pero es que no es lo que tú quieras. Es que las consecuencias son consecuencias Consecuencia de natural. decisiones que hemos tomado. Desde una emoción o desde otra emoción. Si tú has tomado, has dicho, pues yo no voy a estudiar, y desde esa emoción te has negado a estudiar, eh, te va a tocar reparar de alguna manera la decisión que tú has tomado desde el enfado, pero te va a tocar. Lo mismo si dices, no quiero estudiar porque es muy difícil, y la propia frustración, pero de impotencia, te impide concentrarte. Da igual, igualmente vas a tener que repetir el examen. Entonces, una dice, bueno, pero ¿cómo puedo hacer para no tener que llegar a ese extremo de decir, entonces que le dejo que no estudie,
entonces no le castigo, le dejo que no estudie y espero a que suspenda. Le No, dejo con el móvil, ¿no? Le dejo con el móvil o le claro. dejo que... ¿Qué hago? Mm, ¿Qué hago? Pues tendrás que ver en cada momento, porque el qué hago se construye. A ver, a mí me ha gustado mucho lo que tú has explicado, porque tú has explicado los principios de los buenos tratos y de la comunicación no violenta entre una madre y una hija. Tú tienes muy claro qué límite no vas a traspasar. Pero mm, también mm, te has puesto en una situación de autocontrol, de dominio propio, de una situación controlada. Pero tú mm. imagínate que te acompaña estrés, cansancio, hambre, una mala noticia, todo junto hace que tu principio como madre tenga menos fuerza. No desaparece, pero tiene menos fuerza. Y tiene Claro, más pero fuerza. por eso estamos aquí, para dar Sí, fuerza a las madres. sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y entonces te puedes ver en algún momento recurriendo al castigo, siendo tú contraria Sí, al castigo. Porque sí. yo no es que esté en contra del castigo, simplemente yo no lo uso porque yo no lo necesito. Porque Ujú, no le veo ninguna utilidad, pero no le veo mm. ninguna utilidad porque practico otra serie de estrategias. Pero eso no quiere decir que yo no castigue nunca, porque si entendemos el castigo como aquella decisión que tú tomas desde el enfado, yo me puedo ver en muchas ocasiones castigando a mis hijos desde el enfado. O sea que no, por eso no digo estoy en contra de, porque no, en más de una ocasión, si la situación no la manejo, voy a recurrir al castigo, entendiendo el castigo como decidir algo desde el enfado no regulado, ¿no? Por eso, a las madres y padres que estéis aquí, yo en realidad os invitaría a que no os cerréis ninguna puerta, porque cuando uno dice, no, yo estoy a favor de la crianza respetuosa y estoy en contra del castigo, te acabas de sentenciar, acabas de cavar tu tumba, porque en el momento en el que hagas algo en el que Sí, te reconozcas no siendo claro, respetuosa, no te lo vas a perdonar. te Y sientes como mal. no te lo vas a perdonar, no vas a querer hablar de ello. En lugar de ir y reconocerle a tu hijo, a tu hija, que en realidad la forma de tratarle no es como querías hacerlo y que sientes lo que les has hecho sentir. Entonces, si tú dices, vale, yo tengo unos principios en lo que es la educación y sé lo que no quiero, pero cuando la situación no la manejo, porque tomo otras decisiones, tampoco decisiones contrarias a mi bienestar, pues no he cuidado la alimentación, no he hecho ejercicio, estoy muy estresada, he dormido poco y todo eso me nubla. Y a la hora de enfrentarme a un ponte a estudiar, yo al niño no le tengo ninguna paciencia, ¿no? Entonces ahí es cuando digo, wow, estoy actuando justo como no quiero hacerlo y me parezco a mi madre más de lo que yo quisiera, ¿no? Claro, pero todas estas conversaciones internas que tenemos muchas veces y que por eso nos repetimos muchas veces cuando hacemos estos directos, porque a veces se nos olvida o se nos pasa bueno, pues tenemos un mal día. Pero todo esto, fíjate, que nos sirve también, Leticia, para que la próxima vez que estemos gritándole a nuestros hijos, a lo mejor en vez de estar gritándole durante 10 minutos, ya le gritamos durante 7 minutos. Vamos reduciendo y es un trabajo, está claro que esto es un trabajo que uno no cambia de un día para otro, como tú has dicho. Yo no puedo coger y llegar y decir, hoy no, es que yo ya no voy a gritar más a mis hijos, ni les voy a castigar, ni nada. Porque yo hoy por hoy todavía hay momentos en los que salto, reacciono, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo he notado que en vez de que esa reacción se alargue en 10, 15, 20 minutos, he aprendido a pensar, pararme a pensar, como han dicho por ahí, ponerte a respirar y contar hasta 10, con lo cual ya mis gritos y mi enfado no dura tanto en el tiempo, sino que cada vez son más cortos, más cortos, más cortos, hasta que ya Sí, mejor llegue el día en el que yo ya por fin consiga tomar acción ante cualquier tipo de situación, no ya solo con mis hijos, sino en cualquier situación de la vida, con el jefe, con los alumnos, con los amigos, con los padres, con quien sea. Pero esto es un trabajo que requiere tiempo, sí, no es sí. algo, y no tenemos tampoco por qué, como tú has dicho, autocastigarnos y decir No, qué mala madre soy, qué mal lo estoy haciendo, porque lo importante es que, además, yo creo que todas las madres que están aquí porque quieren aprender y porque quieren conocerse más a sí mismas y quieren tomar acción con sus hijos en vez de reaccionar. Entonces, sí. que nadie se sienta culpable en el momento en el que se ponga a gritar o se ponga nerviosa con los hijos, porque es humano, es lo que hemos aprendido de siempre, pero poquito a poco iremos corrigiendo Porque eso vas y nunca es entrenando, tarde, nunca es eso es. tarde. Sí, de todas maneras, fíjate que el sentirte culpable si le sabes sacar provecho, tiene un gran beneficio porque te recuerda ese sentimiento que no es una emoción, es un sentimiento porque perdura en el tiempo mucho más tiempo, ¿no? Ese sentimiento te recuerda que has hecho algo que has decidido que no vas a hacer, que no quieres Claro, hacer. sí, 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 Entonces, sí.
cuando te sientes culpable y una puede hacer un juicio de valor, ¿no? Ante ese sentimiento y decir, Sí, jo, qué sí. mala madre soy, sería un juicio de valor, o jo, no tenía que haberle gritado. Dices, ya, pero ya lo has hecho y ahora no te sientes mal. Y sentirte mal es que es fabuloso porque esa emoción te recuerda que has hecho algo que no quieres hacer. Y está muy bien tener ese recordatorio, ¿no? De que hay algo dentro de Sí, sí, nosotros que claro, a nos lo que me diga, refiero con lo de culpable es que sí, tampoco estés autoflagelándote no, todo el tiempo, que lo has hecho mal, pero ahora toca intentar hacerlo bien, claro, claro. sí, 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 sí. Está bien un poco que vayamos como algunos... hay cosas que nos las decimos la mayoría de madres, ¿no? Y por eso todas nos identificamos en algún momento unas con otras, porque como que nos está tocando vivir cosas muy parecidas, porque el desarrollo evolutivo de un menor es muy parecido. Luego está la Sí, experiencia, la madurez, los temperamentos, ¿no? De ahí el tema de que realmente los castigos no son útiles y por eso no los digamos, aplicamos desde un principio y cuando se trata de poner consecuencias hay que analizar bien, ¿no? De cuál es la mejor manera de que mi hijo o mi hija entienda o aprenda algo de esta experiencia, ¿no? O sea, incluso nosotras, una consecuencia lógica puede ser perfectamente una multa pues porque ahora en el confinamiento ha habido un montón de multas porque la gente se saltaba el confinamiento, ¿no? Pues no deja de ser también una consecuencia lógica de una decisión que tú has claro, tomado, ¿no? Entonces, claro. ¿eso te genera aprendizaje? No siempre. A veces genera, claro, no siempre, Rebeldía. pero A veces genera rebeldía y así, pues ahora lo voy a hacer más. claro, por eso Mm. la consecuencia lógica tiene que establecerse desde un vínculo De forma del, natural también. de que Mm. hablabas tú y decir cuál es la mejor manera de aprender algo de esta situación. Pero yo también me aplico, por ejemplo, el sentirme culpable, siguiendo con el ejemplo que estábamos hablando, sentirme culpable también es una consecuencia de una situación que a lo mejor no he manejado porque he tomado previamente unas decisiones que no me han ayudado, ¿no? Pues lo que te digo, llegar a casa con mucho hambre me lleva Mm. a no tolerar ni mínimamente ningún estímulo que me encuentre en casa y acabo reaccionando de forma muy reactiva, ¿no? Muy reptiliana. Entonces, bueno, pues al final lo que tengo ahí y cómo yo me siento es una consecuencia de decisiones previas, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. pues es interesante todo lo que estamos contando. No sé si alguna de las que nos está escuchando tiene alguna pregunta que quiera hacerte o hacerme, Sí, hacernos. bueno, estamos hablando de castigos solamente, pero tenemos que hablar también de de las recompensas. Realmente premiar a los hijos por hacer algo bueno o lo que nosotros esperamos es bueno o es contraproducente. ¿Tú qué piensas del tema de los premios y de las recompensas? Te volvería a decir lo mismo que con los castigos, porque vienen a ser dos estrategias de modificación de conducta contrarias, pero que las solemos utilizar. Quien castiga también premia. Y generalmente quien no castiga tampoco premia porque tampoco encuentra en el premio ninguna utilidad, ¿no? Entonces no es lo mismo, no es que no haya que castigar o que no haya que premiar, simplemente que si no le encuentras ningún beneficio, pues no recurres a ellos para modificar conductas, porque estamos hablando de educar, no solamente de modificar conductas. Y el premio en sí, para mí es algo que yo te doy porque yo quiero, pero no tienes que hacer tú previamente nada que se gane este regalo que te quiero hacer. Entonces, el tener claro que las personas cuando nos queremos pensamos unas en otras y pensamos en tener detalles unos con otros, porque yo soy feliz haciéndote este regalo, o sea, no te lo doy a ti porque tú te lo hayas ganado, sino que yo soy feliz haciéndote este regalo, o sea, yo soy la principal privilegiada en poderte obsequiar esto, que puede ser cualquier cosa desde tiempo, algo material o lo que sea. Entonces, vamos a los estudios. Cuando Ahí es donde quiero ir, porque claro, efectivamente es que hay muchos padres que dicen, venga, si me lo apruebas todo, te compro no sé qué. claro. Ahí es donde yo Fíjate, quería ir, sí. sí, sí, lo sé, sí, sí, me lo imaginaba. Tú fíjate que cuando le dices, si me apruebas todo, ya le estás diciendo que cuando estudia lo hace por ti, no lo hace por sí mismo. Entonces, Mm, el lenguaje, la forma de mostrar las ideas, muchas veces va en contra nuestra, ¿no? Porque tú tienes que estudiar para empezar. No tienes que estudiar motivado, ¿vale? Ni tienes que encontrar la motivación, o sea, ya la encontrarás, pero no la busques, porque a veces la busques y no la encuentras, ya llegará. Cuando tú estés motivado, disfrutarás estudiando. Mientras no estés motivado, tendrás que estudiar aunque sea para probar. O sea,
hay que entender que muchas veces el instituto o la primaria es muy dura, es poco motivante. Los niños van a la escuela y son felices porque están socializando, pero no porque les apetezca aprender historia. Entonces, no podemos pretender ni que estudien motivados ni encontrar la fórmula mágica para motivarles. Entonces, si tú tienes muy claro que tu rol o que tu función no es motivar a un hijo, tampoco le dirás, venga, que si apruebas te voy a comprar tal cosa, porque entonces estás poniendo la motivación en una recompensa a un estudio y a una calificación. Entonces, aceptar que los chavales no tienen ni que estudiar motivados ni tienen por qué sentir motivación por lo académico. Simplemente tienen que asumir la responsabilidad y a veces la responsabilidad es ir al mínimo esfuerzo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces conseguir aprobar una materia que no te motiva ni te interesa en absoluto ya es todo un logro. Bueno, eso ya es un logro. Está bastante bien. Y el chaval o la chavala ya está cumpliendo. Pero no tires la toalla, porque yo estoy convencida que en cuanto encuentran la carrera, el estudio, el FP, la formación profesional, que les apasiona estudiar... Cuando esto ya se ha formado. Sí, bueno, y hay gente que mucho antes... Hay veces que antes... Te dice, yo quiero ser veterinaria. Bueno, luego igual ha acabado no siéndolo, pero ya tenía una idea clara y otros no. Tú imagínate, cuando descubres lo que te apasiona, estudiar es un placer y ya no hay quien te frene, totalmente. ¿no? Entonces, ¿por qué te explico esto? Por una cosa muy, muy, muy sencilla. Porque el estudio no se puede convertir en una situación de conflicto diaria, igual que la comida. Son dos ejemplos muy claros, ¿no? Si tú para que el niño coma porque tiene que comer, porque no come, porque tal, le premias con comida, por comer le das premio de comida, que es un postre. Sí, o un postre rico, imagínate, bien cargado de azúcar, ¿no? Le estás premiando por comer, tremendo, cuando tenemos muchísima obesidad infantil. Y si por estudiar le estás premiando también, le estás diciendo que tiene que hacer un esfuerzo por conseguir algo, pero ese algo es diferente externo, a lo que es externo. Y no tiene nada que ver con lo que, es decir, por ejemplo, una chuche no tiene nada que ver con alimentarse. Nada. Y una bicicleta no tiene nada que ver con los estudios. Con estudiar. Entonces, pero yo entiendo que si hay padres y madres que no saben hacerlo de otra manera y recurriendo al premio saquen la conclusión de que funciona, entiendo que les resulte muy difícil dejar de hacerlo. Ya. Porque al final, por eso yo te digo, no es que no haya que hacerlo, es que no es necesario. Pero mientras tú le encuentres la utilidad, porque realmente es muy efectivo, aunque no siempre es efectivo, yo entiendo que sea difícil dejar de premiar o no premiar. Por eso hay que hacer estas reflexiones, para que tú realmente, analizando todo esto, reflexionando sobre esto, digas, no, si es que en realidad yo cuando le premio, tampoco veo que mejore sus notas o tampoco veo que estudie no más motivado. Entonces, ¿para qué le estoy premiando? Y cuando te haces esa pregunta, a lo mejor empiezas a separar. No, mira, te he comprado una bicicleta porque me parece que te gusta y que es bueno para ti, porque el deporte es sano. Es decir, te lo compro por estos otros motivos. Y lo separo de los estudios, por ejemplo. Eso es, sí, totalmente. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo y me alegro que hayas aclarado este tema porque yo también soy de esa opinión. Yo, cuando mis hijos eran pequeños, también los premiaba con, pues no lo sé, con juguetes o con lo que tú dices, una bicicleta o unos patines cuando terminaban el curso. Y bueno, pues al final, pues he dejado de hacerlo. Me ha costado, como tú has dicho, me ha costado mucho porque ellos no entendían por qué antes sí y ahora no, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues lo he sustituido de alguna manera en el hecho de que cuando es necesaria comprar una bicicleta, se compra la bicicleta, cuando es necesario comprar un juguete, se compra el juguete. Y les estoy dejando a ellos un poco que se gestionen este tema. Ellos ya han aprendido que estudiar yo no les obligo, que ellos lo están haciendo por su propio bien, se dan cuenta de que cuando se esfuerzan obtienen resultados y para ellos eso ya es un premio, el resultado de el ver que su esfuerzo ha tenido un resultado, para ellos ya es un premio. Pero sí que es verdad que me ha costado mucho el hacerles entender que ya no hay premios a partir del tema de los estudios, que he tenido que sentarme a hablar con ellos también para hacerles entender de alguna manera que sus estudios no son para mí, que son para ellos y que está en su mano el decidir si quieren hacerlo o no. Ellos saben ya cuáles son las consecuencias de estudiar o no estudiar. Yo me pongo en su lugar muchas veces, entiendo porque cuando yo tenía su edad
tampoco me gustaba estudiar. Había asignaturas que me encantaban y otras que me parecían aburridísimas, que no entendía por qué teníamos que estudiarlas. Pero ellos ya saben cuáles son las consecuencias, las diferencias entre estudiar y no estudiar, y saben que llegará un momento en el que podrán decidir qué es lo que quieren estudiar y a lo que se quieren dedicar, ¿no? Que ahora hay que hacer un esfuerzo mayor porque a lo mejor pues a mi hijo no le gustan las matemáticas o a mi hija no le gusta la física y química. Y Durísimo. yo lo entiendo y lo comprendo, pero bueno, pues mira, si nos podemos conformar y si ellos se conforman con por lo menos ir sacando las asignaturas para obtener su título y de ahí ya poder dedicarse a lo que realmente les gusta, pues a partir de ahí ya tienen totalmente el camino libre para tomar sus propias decisiones, Sí. claro que sí. Sí, esa conversación que has tenido con tus hijos me hubiera encantado disfrutarla, porque me parece que son conversaciones súper necesarias y me parece que surgen muchas cosas entre madre e hijos, ¿no? De reconocerles Mm, acciones que hemos llevado a cabo en un momento dado de las que pues ahora igual no llevaríamos, ¿no? Yo recuerdo una madre que ya tenía un hijo mayor, es un ejemplo que escribo en mi libro, pero es que fíjate, aún, lo que me puede impactar, que aún recuerdo cuando me lo contaba, que claro, pues ella cuando su bebé lloraba tanto, 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 se ponía tan nerviosa que pues lo llegaba a veces a lastimar, que además tiene nombre, el síndrome de bebé zarandeado, ¿no? Cuando ujú, quieres que ujú. se calle y lo Sí, zarandeas que y no ya no eres sabe. consciente Mm, de que se calle ya, ¿no? Y mm, claro, pues eso una vez que le pones conciencia y ya pues no estás tan estresada, dices, jo, qué mala sensación me persigue, qué mal recuerdo, cómo pude hacer mm, eso y que mm, nadie se entere, ¿no? Pues nadie se entere, pero es que tú eres la primera enterada, entonces tú eres la primera que quieres quitarte esos recuerdos que te acompañan, ¿no? Y sí, que te hacen sí, llorar. Y sí. entonces yo le decía, mira, estos son conversaciones para tener con tu hijo, pero ¿cómo se lo voy a decir si tiene 12 años? ¿Y por qué no? ¿Qué hay de malo en haberte dado cuenta de que le diste un trato bajo una presión, bajo un estrés, bajo un no dormir? ¿Qué hay de malo en que le reconozcas que ahora Que te has ahora equivocado. lo harías de otra manera? Si eso es una conversación que te vincula, que te une, ¿qué hay de malo? No, es que no se entere porque me avergüenzo. No te, entiendo que sientas vergüenza, ¿vale? Porque en realidad te ves haciendo algo que no quieres. Es duro verse así. Claro, Mm, no te voy a decir que no te tienes que avergonzar, que hay que avergonzarse para lo malo. No, 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 no. Esa es tu emoción, yo eso lo entiendo, pero dale salida, porque si no esa emoción se te va a enquistar y esa vergüenza se convierte en culpa, pero una culpa que no te aporta nada de información, que te persigue y que hace que sientas como que nadie se entere de algo muy malo que hice, porque no, háblalo con naturalidad, para que tus hijos vean que sus padres también se equivocan y que hablar de ello a veces es más que suficiente, ¿sí? sí, sí, sí. Yo me he visto en esa situación también. Por eso cuando me has dicho, a lo mejor tus hijos desde pequeños ya, no. O sea, yo he sido también de las que me he puesto muy nerviosa. De hecho, hubo ya un día, mi hija tendría 9 o 10 años, en el que me vi en una situación en el que el corazón ya se me iba a salir del pecho. Tuve que sentarme en el sofá y tranquilizarme porque de verdad que fue un momento en el que pensaba hasta que me iba a dar un infarto, fíjate lo que te digo, de Sí, ver sí, cómo yo sí, había reaccionado con ella sí, y, sí, sí, y desde aquel momento, Leticia, fue cuando dije, esto se tiene que acabar, esto no puede seguir así, esto tengo yo que cambiarlo como sea y a partir de ahí fue cuando empecé ya a trabajarme, a estudiar, a informarme, a leer, bueno, sí, mil cosas, sí, ¿no? Pero no hay que avergonzarse, yo creo que todas hemos pasado por ello, casi todas, a no sí, ser, como sí, tú sí. dices, que tengas un hijo que, bueno, pues un hijo más Con un pasivo, más quieto, temperamento fácil, con un temperamento que no te lleva a este tipo de no, situaciones, pero que no. no es lo normal ni es lo corriente, lo normal es que Sí, te sí, lleven sí, sí. al extremo. Bueno, como el temperamento es genético y eso con eso naces y de ahí se deriva el carácter y el carácter luego también tiene que ver con el ambiente, pues tú Mm, imagínate, vamos a hacer la combinación perfecta, ¿vale? La combinación perfecta. Un niño o niña con un temperamento fácil que se encuentra en un ambiente familiar donde ambos han tenido infancias bastante, digamos, beneficiosas, afectuosas, no tienen demasiadas heridas que sanar y le están respondiendo con competencia emocional, se trabaja la parentalidad positiva, disciplina positiva,
Total, que el ideal que es que el temperamento le está favoreciendo, que es la parte genética, y el contexto le está favoreciendo, que es el factor externo. Tú juntas lo genético y el factor externo, lo juntas y todo es favorable y le auguramos como un buen futuro a esa criatura, ¿no? Porque se va a poder adaptar fácilmente y además va a tener un montón de recursos a su alrededor. Pero lo habitual es que estas dos combinaciones no se den juntas. O falla el contexto o falla el temperamento. O sea, el temperamento falla no porque el temperamento difícil sea malo, sino porque no te facilita adaptarte tan fácilmente, ¿vale? Entonces, tú imagínate que tenemos un temperamento difícil y el contexto familiar tampoco ayuda porque esa madre también se tiene que trabajar a sí misma, ¿no? Entonces, la cuestión es que te vas a encontrar diferentes combinaciones. Va a haber veces que el temperamento te beneficie, pero el contexto no. O otras veces el contexto te beneficia porque hay madres que tienen, pues eso, un trabajo personal hecho, se encuentran con un niño con un temperamento difícil, oye, y lo saben encaminar muy bien. Luego hay madres que dicen, uy, esta mujer no puede con uno. Hablemos de mujeres que estamos aquí la mayoría madres, ¿no? Dices, esta mujer no puede con uno, qué pobre. Y la otra tiene 6 y se crían solos. Es que combinaciones todas. Pero hablando de alguna, si quieres que te aporte una experiencia personal, yo el día que hice clac en mi vida y dije ya no más, que es lo mismo que tú has contado, pues una vez que vi el miedo en la cara de mi hijo y ese miedo se lo había generado yo. Sí, yo también, eso, claro, es que sí. Cuando vi eso dije, es como que me hablé a mí misma y me dije a mí misma, no te lo vas a permitir. Última vez que te ves en una de estas. No sé lo que vas a hacer, ni qué decisión vas a tomar, pero te lo prohíbo. Es algo así. Como que yo a mí misma me marqué mi límite y dice, no más. Eso no quiere decir que lo haya conseguido desde entonces, pero lo que sí he hecho es no dejar de formarme y ser muy coherente. Nunca diré nada que antes yo no crea o no practique. Cuando hay gente que me dice, bueno, pero tú después de decir algo, ¿no? Pero tú tienes hijos, ¿no? Como si por el hecho de tener hijos pueda tener más autoridad. Mira, Eva, estoy reviviendo, estoy hablando contigo y estoy reviviendo otra vez ese momento que os acabo de contar y es que me he puesto hasta a sudar, o sea, claro. Sí. Porque la memoria implícita es así, porque y eso es súper sano, porque es como, ¿te acuerdas que has mejorado? Que dijiste que esto no lo ibas a hacer y oye, y no se ha repetido o no tantas veces, ¿no? Es un aprendizaje. Mira, nacemos como madres cuando tenemos nuestro primer hijo. Nacemos como madres. Totalmente. Es nuestro nacimiento, no es el de ellos. No sé para qué les hacen regalos. Si las que nacemos somos nosotras. ¿No te has preguntado? Que si un biberón, que si ropita de bebé, y dices, mejor tráeme una colonia o tráeme algo para mí. Claro, que la que nace soy yo. Totalmente, ahí estoy de acuerdo. Aparte, yo siempre he pensado que ellos están aquí para hacernos un regalo a nosotros y para enseñarnos algo a nosotras. Me da mucha pena, Leticia, porque se nos está acabando el tiempo, pero me ha encantado la conversación. No lo sé exactamente, pero poco, porque son las 5:08, no creo que nos queden más de 2 o 3 minutos. Sí, creo que eran y 13 cuando hemos vuelto a conectar. ¿A 13? Vale, es que no lo he mirado. Pues genial. Pues lo que te iba a decir es que yo, por ejemplo, cuando fui adolescente, pues yo tuve una situación en mi casa en la que en un momento dado yo pensaba que yo tenía que enseñarle una lección a mis padres, ¿vale? Es un tema personal que hubo con mi padre en el que yo pensaba que yo, fíjate, ya de adolescente lo pensaba, que yo había venido a este mundo para darle una lección a mi padre sobre un tema que él era totalmente cuadriculado, ¿vale? Yo lo pasé muy mal durante esa época porque era mi padre y yo sabía que le estaba haciendo daño, ¿no? De alguna manera, pero yo creía en mis pensamientos y en mis sentimientos, y en mi conciencia estaba tranquila, pero sabía que le estaba haciendo daño a mi padre y entonces yo me di fuerza a mí misma con la sensación de que yo había venido a este mundo para enseñarle algo a mi padre, ¿no? Y ahora muchas veces tengo también esa sensación con mis hijos, y es que ellos han venido a enseñarme a mí algo y ellos me están enseñando ahora a controlarme, a entenderme, a saber qué es lo que está pasando dentro de mí, a saber por qué reacciono de una manera o de otra. Es decir, es que nuestros hijos han venido para darnos una gran lección
a todas las que estamos aquí, las que somos madres, tenemos un regalo brutal, Sí. porque además tenemos esa conexión que durante la gestación de los 9 meses se ha hecho, que con los hombres no se puede hacer. Entonces, yo creo que hay que ver la maternidad como un regalo, como un aprendizaje y pensar que cada vez que tu hijo te ponga nerviosa, cada vez que te conteste mal o cada vez que se enfade contigo, es porque te está enseñando algo a ti también, ¿vale? Que nos lo tomemos no solo como algo personal de es que no me hace caso, es que no me obedece, es que yo. Vamos a pensar en qué es lo que está enseñándome mi hijo ahora mismo con esta actitud, ¿no? Y de esa manera yo creo que bueno, que todos aprenderemos mucho más, ¿no? Sí, a mí ya con 9 años ya me dicen, tú estás enfadada por este motivo. Y digo, pero por favor, digo, para esto os educo, para que me devolváis todo esto cuando tú estás molesta, irascible, ¿no? Te vienen con cosas que en este momento no puedes agradecer ni puedes valorar. Es como, no me digas que lo he hecho mal cuando estoy enfadada por haberlo hecho mal. Pero en ese sentido somos afortunadas porque toda la información que les hemos dado, todo el aprendizaje que han adquirido con nosotras, nos lo van a recordar cuando el momento sea mayor la capacidad para autorregularnos. Leticia, me avisan que nos quedan 10 segundos. Venga, pues nos despedimos. Oye, muchas gracias, muchísimas gracias por estar aquí, ha sido un placer y volveremos a vernos, ¿vale? Gracias a todas las mamis que habéis estado.